Los Edu son los hijos de María, madre de todos. Hoy vamos a hablar de los Edu, Bedu o Eduen, otra subraza bere. Los Edu son los hijos de María, madre de todos los húmberes, a la que también se llama Adama Bedu, por proceder del planeta Baleden, hoy conocido como Edén. Baleden es también el planeta de procedencia de Dios Be, hoy conocido como Jesús, y por ello todavía se recuerda que su lugar de nacimiento fue Belén. Los llamados Eduen allá son llamados Beduen aquí, pues este es el reino de Dios segundo, Dios Be. Parece haber una cierta confusión sobre si los Edu son los pelirrojos o por el contrario son los Ban. Bien, Eleazar dice claramente en los Bere que los Edu, hijos de María, son los pelirrojos, pero es que además así lo demuestra un buen número de indicios que vamos a examinar aquí. Los Bedu, nos cuenta Eleazar, eran considerados los más bellos de todos los Bere. Tal vez debido a que esta era la raza de María, los payos desarrollaron todo tipo de teorías para despreciar a los pelirrojos. De ellos se decía, por ejemplo, en la Edad Media, que no tenían alma y que eran criaturas de Satán. Conforme a la ciencia, la genética pelirroja es la más débil de las tres subrazas blancas. Estas personas, nos dicen, sienten el dolor de un modo más acuciante y tienen mayor riesgo de padecer melanoma, por ejemplo. Por otro lado, el gen responsable de los pelirrojos es un gen recesivo. Esto quiere decir que se requieren dos progenitores con este gen, aunque sea potencialmente, para que se pueda transmitir. Esta es una de las razones de que los pelirrojos sean tan escasos. Los Edu obviamente no estaban únicamente establecidos en Iberia, de la que vamos a hablar después, también ocuparon Irlanda y Escocia, donde sigue existiendo una amplia preeminencia de la genética pelirroja. Irlanda se llamaba antiguamente Hibernia, que al igual que Beritania o la Bretaña del norte de Francia, contienen la partícula ber. En cuanto a Escocia, su antiguo nombre era Caledonia, es decir, Cal-Edo-Nia, tierra del lugar de los Edu. Sigue teniendo como capital Edimburgo, que viene de Edimburugo, capital de los Edu, y es el lugar con mayor porcentaje de población pelirroja del planeta, más del 15%. Esto prueba que son los Edu, los pelirrojos. La antigua población escocesa, además, son los pictos, también llamados caledonios. Aquí vemos un águila picta, un caballo. Los pictos pelirrojos se pintaban de azul y lucían así, si bien estos son imágenes un poco difamatorias de sus enemigos, o tal vez así. En fin, se pintaban de azul como la bandera actual de Escocia, que es azul, al igual que la antigua bandera de Irlanda, al igual que la bandera de Asturias y Galicia en el norte de España, pues todos estos pueblos están relacionados genética y culturalmente incluso hoy en día. Es lo que hoy en día mal llamamos cultura celta. El azul es un color bere. Blue en inglés, blau en alemán, bleu en francés, bleu en griego o bloi en yiddish. Según lo que hemos visto, el azul era el color de los Edu. Azul era también el color que vestía María cuando llegó a América. Y azules eran los primeros caballeros del águila de Tolimac, que se enfrentaron por primera vez a los brujos pales, serpientes y jaguares del sur, en el pasado más remoto de la raza bere en la Tierra. Y bueno, pues finalmente podemos citar todavía a los beduinos, con un nombre prácticamente idéntico al de los primeros beduen. Los beduinos serían descendientes directos de los Edu o Bedu. Son nómadas del desierto que se extienden desde Arabia hasta Marruecos. Según Wikipedia, dice en tiempos de Mahoma, las características de estas tribus de beduinos eran, además de los vínculos de sangre, el sentido de la hospitalidad, tener siempre presente el honor y el valor guerrero y el aprecio a la poesía y la elocuencia. Entre los beduinos tenemos, por ejemplo, a los tuareg del norte de África, un pueblo bereber que se caracteriza por ir siempre de azul. Un 39% de su genética procede todavía de Europa occidental. Entre sus costumbres pervive el respeto bere por la libertad de la mujer, que es quien va destapada, mientras que el hombre es el que se cubre el rostro, a diferencia del resto de culturas islámicas. Los tuareg también respetan la libertad sexual de la mujer de hallar compañero.
Los bereber en general comparten genética de hace 10.000 años con el pueblo vasco, y entre ellos en particular los rifeños tienen una enorme tendencia a ser de tez blanca, y en especial, sí, pelirrojos, nada menos que el 10% de ellos según Wikipedia. Todavía hoy los bereber son gente educada. Aquí vemos por ejemplo una biblioteca en el Sáhara donde guardan miles de textos medievales. En fin, sean de la etnia que sean hoy en día, está claro que conservan todavía en parte la cultura de los antiguos Edu. Pero aquí vamos a centrarnos en el reino de Detanía. Pues bien, ¿qué nos cuenta Eleazar? Nos cuenta que los Seduen fundaron este reino en la península ibérica poco después de la llegada a Eurobe de Marta, que fundó el reino árabe, del que hablaremos en el siguiente vídeo. Esta era la extensión aproximada del reino de Detanía. Tol-Edu fue la capital de Detanía y siguió siéndolo durante milenios hasta su traslado a Madrid en el siglo XVI. Tol-Edu significa literalmente capital de los Edu. Tol significa capital y hace referencia también a un lugar antiguo donde el hombre ha erigido algo. Eso es lo que es un dolmen, por ejemplo. Dolmen querría decir de los que mandaban antes. Ol hace referencia a antiguo, de ahí old en inglés. Muchas antiguas capitales comienzan o acaban por Tol. Por ejemplo, Tolimac, Toluca, Tula, Bristol, Emporitol o Toledo. Actualmente el escudo de Toledo no tiene ya que ver con los antiguos Eduen, pero todavía presenta al águila de 2 cabezas imperial, pues Toledo fue la capital de España durante el reinado de Carlos I y V de Alemania, primero de la dinastía austríaca de los Habsburgo, con el mismo escudo. Ya hemos visto antes el águila de 2 cabezas y cómo es un símbolo antiquísimo. Edetanie tenía y tiene el mejor acero del mundo, el acero toledano. Esto lo hizo un reino muy rico en el pasado, que tal vez por ello fue capaz de resistir durante más tiempo los ataques del Segundo Imperio Payo, que ya había acabado con los Van y estaba destruyendo a los árabes en el nordeste peninsular. Eleazar no nos dice cómo cayó Edetanie en esa época, pero sí que nos dice que lo hizo hacia el 4100 a.C. Más tarde Alexandre restauraría el reino hacia el 3600 a.C. y mucho tiempo después sería conquistado por el Imperio Galo en su parte norte y por el Imperio Payen en el sur, desapareciendo definitivamente Edetanie de la historia hacia el año 1200 a.C. Por eso, cuando llegan a estas tierras los romanos hacia el siglo II a.C., lo que encuentran ya no es Edetanie, sino diversos pueblos celtas que todavía conservan los nombres de sus antiguos habitantes, los Perones y Aztures, por ejemplo, los Betones, Arebacos. Hay que decir que la historia oficial sí menciona una Edetania, pero la sitúa mal, en el Levante español, con capital en la ciudad de Edeta o Igiria. Aquí vemos lo que oficialmente es el arte edetano, sus monedas, sus guerreros. En fin, las fuentes para esto son, como casi siempre, la geografía de Estrabón, que recopiló noticias de pueblos de textos griegos aquí y allí. Pero debemos desconfiar de estas noticias, pues otros autores clásicos sitúan Edetania más al norte o la confunden con otro pueblo al que Estrabón llama Sedetanos. En fin, de todas formas, todo esto de Edeta lo sitúan hacia el siglo II o III a.C., 1000 años más tarde de que Edetanie fuera destruido. Unos 200 años después tenemos noticia de otro pueblo llamado los Eduen, en castellano Eduos. Aparecen como aliados de la República Romana en la rebelión de Vercingétorix en las Galias, en la época de Julio César. De la misma forma que con los de Edeta, los galos de la Confederación Eduen puede que tomen el nombre del antiguo reino de Detanía, pero difícilmente son ya los Bere originales. Hacia el 50 a.C., la Gole hacía centurias que no existían. Igualmente, al Imperio Romano Bere le queda poco de los Bere originales. Ellos ya no recuerdan bien quiénes son, mucho menos lo recordamos nosotros. Al llegar a Hispania, quedan los romanos impresionados por las cualidades metalúrgicas de los pueblos ibéricos, muy superiores a las suyas propias, y adoptarán para sus legiones las espadas íberas, los gladius, que darán nombre a los gladiadores. Todo esto, repito, es la historia oficial. La destreza militar de los pueblos Bere de la península alcanzaría fama mundial. Serían íberos la mayor parte de los mercenarios de Aníbal que derrotaron a Roma en la batalla de Canas, por ejemplo. Tal destreza se prolongará a lo largo de la historia medieval
hasta llegar a los tercios castellanos del Renacimiento, que dominarían toda Europa y gran parte del mundo durante casi 200 años, si bien ellos trabajaban para el imperio español, en este caso, los payos. El posterior reino de Castilla provendrá del nombre Castele, que era el nombre de las casas de teja típicas del reino de Detanie, de donde viene castellán, los campesinos edetanos. Es la sangre y la cultura edetanas lo que hay detrás de los tercios castellanos, de los códigos de honor de caballería cuya pérdida lamenta Cervantes en el Quijote. Dice Eleazar que el reino de Detanie estuvo menos tiempo que otros controlado por los payos, quizás por ello el carácter indómito del castellano, más libre que el resto de naciones europeas. Es por ello que quizás el castellano ha sido sometido con mayor virulencia a través de la Inquisición y de mil formas de propaganda cultural y artística que se manifiestan con más fuerza en España que en el resto del mundo, y de las que hablaremos próximamente. Pues bien, ¿y dónde están los pelirrojos castellanos? Bien, fueron reducidos y mestizados por los payos, pero no solo por ellos, pues ya antes Detanie acogió a los refugiados Van, que eran morenos. El mestizaje debió comenzar con los Van mucho antes, y al ser el gen pelirrojo recesivo, la preeminencia de estos fue desapareciendo. Aún así, vemos que la genética pelirroja pervive todavía en algunos lugares de la península ibérica. Por ejemplo, tenemos esta noticia del pueblo de Añora, en Córdoba, que tiene entre un 10 y un 15% de pelirrojos. También sabemos que en Galicia, por ejemplo, se conserva un porcentaje mayor de esta genética. Los Edu nos han dejado buen número de términos lingüísticos que los recuerdan en nuestra península. El primero de ellos sería Edén. El Edén es el planeta donde vienen los Edu. Luego tendríamos la educación que se realiza en la universidad. De esas palabras vendría educir, editar, edificar. Y luego hay otros términos relativos a su belleza. Por ejemplo, admirar vendría de admirar, mirar a un Edu. Eder, en euskera, por su parte, quiere decir bello. Nótese que ellos, los vascos, siendo de raza árabe, no llaman bello a lo bonito con la raíz del bele, sino eder por los eduen que tenían viviendo cerca. La misma raíz edu también se encuentra en la palabra seducir. También la palabra hedonista, que podemos ver que hace en parte referencia al carácter hispano. Luego hay nombres, por ejemplo, Eduardo, mi nombre. Eduardo quiere decir del origen de los Edu. O Edmund, en inglés, Edmund sería de la madre de los Edu, que es María. Los Edu quedaron reducidos paulatinamente. Sus fronteras fueron cediendo lentamente hasta ser solamente un breve territorio alrededor de la capital, Toledo, y luego desaparecer. Y bien, si la Edetanía ibérica fue destruida con dificultad por los ejércitos payos de Caide, estos no tendrán la misma suerte en su lucha contra los Berik, los Bere de raza árabe, que todavía hoy pueblan las tierras de Euskadi, lucha de la que hablaremos en el siguiente capítulo.